Hola a todos. Ah, en este video lo que vamos a hacer es diseñar nuestro primer controlador con base en el método de moldeo de energía. Entonces, nos quedamos del video anterior, nos quedamos en que tenemos diferentes grados de libertad. Bueno, tenemos diferente libertad todavía en el diseño del controlador. Aunque el controlador ya tiene una forma, depende si podemos medir velocidad o no podemos medir velocidad. Todavía quedan cosas por definir dentro del controlador. Lo más importante que nos queda por definir es cuál es su función de energía potencial, cuál es su función de energía cinética. Nos falta definir también si va a haber disipación en el control, si va a haber disipación en la planta, si podemos medir velocidad o no. Entonces, en la vida real lo que sucede es que la mayoría de los robots no cuentan con sensores de medición de velocidad. Tampoco la mayoría de los robots tienen actuadores ideales, en el sentido de que un actuador ideal es aquel actuador, aquel motor, por ejemplo, que te puede dar el par que tú quieras, el par deseado que tú quieras. Pues en la realidad eso no existe. En la realidad los actuadores se saturan, en la realidad no tenemos mediciones de velocidad, en la realidad tenemos computadoras trabajando con los robots que son poco eficientes, que no es la última computadora que ha salido en el mercado la que tenemos trabajando con el robot. Por lo tanto, tenemos poca capacidad de cálculo en el robot. Entonces, poco a poco, a lo largo de este módulo en el que resolveremos el problema de regulación a una posición deseada con velocidad cero, iremos viendo diseño de diferentes controladores que van a ir resolviendo, conforme vamos a ir avanzando, problemas cada vez más complicados de resolver. Para el primer controlador, lo que vamos a asumir es que tenemos unos actuadores en el robot que son unos actuadores ideales. Por lo tanto, que nosotros les podemos pedir la cantidad de par a los motores que nosotros querramos y los motores nos la van a dar. Además, también vamos a asumir que el robot que el robot cuenta con una computadora que tiene mucha capacidad de cálculo, y también que podemos tener disponibilidad de mediciones de velocidad. Si nosotros tenemos mediciones de velocidad, entonces podemos disipar energía directamente utilizando una disipación con las mediciones de velocidad en la planta. Entonces, en ese escenario, lo que tenemos es lo siguiente. Retomo donde nos habíamos quedado. En ese escenario, lo que tenemos es que estamos en el caso 1 de moldeo de energía. Por lo tanto, podemos medir posición y podemos medir velocidad, tantas como grados de libertad tengamos. Tenemos disponibilidad de posiciones y velocidades. También tenemos una gran capacidad de cálculo, porque asumimos que tenemos una computadora muy buena en el robot y que los actuadores son ideales. En este escenario, el controlador de moldeo de energía tiene dos términos. Podemos disipar directamente en la planta con coordenadas de la planta. Por lo tanto, nuestro controlador tiene primero una función de disipación, el gradiente de una función de disipación de Rayleigh, y además un término que va a ser el de siempre, que moldea la energía potencial, que va a ser el gradiente de la energía potencial del control con respecto a la posición del robot. Recordemos que que la energía potencial del control depende de la posición del robot, de la posición deseada y de la posición virtual del control. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, tenemos que la energía deseada es igual a la energía cinética del robot más la energía potencial del robot más la energía cinética del control más la energía potencial del control.
Queremos que esta función sea estrictamente positiva y radialmente no acotada con respecto a Q tilde, en donde Q tilde es el error de posición que está dado por en dónde está el robot menos en dónde está la posición deseada. Y también queremos que sea radialmente no acotada con respecto a la velocidad del robot. Entonces, punto número 1. Ya lo habíamos discutido en las clases pasadas, que la energía cinética es una función que es positiva definida y radialmente no acotada con respecto a la velocidad. Entonces, para cualquier velocidad, para cualquier posición, la función de energía cinética del robot es positiva definida y radialmente no acotada para la velocidad. ¿De acuerdo? Esto como punto número 1. Como punto número 2, debido a que en el proceso de estabilización por moldeo de energía, cuando ya tenemos positividad con respecto a las velocidades y como en el moldeo de energía ahora, por el momento en el que estamos de completamente actuado, en el que tenemos el caso de un robot completamente actuado, no tenemos que moldear la energía cinética, pues entonces para el primer paso vamos a poner que la constante MC de la energía cinética del robot vale 0. Perdón, de la energía cinética del control, en donde recordemos que la energía cinética del control era igual a un medio de esa constante MC por la velocidad del robot, del control. Lo siento mucho, por la velocidad del control. Entonces, utilizando estas pautas de diseño hasta ahorita, tenemos que la energía deseada es igual a la energía cinética del robot más la energía potencial del robot más la energía potencial del control. ¿De acuerdo? Tenemos que la energía cinética ya es positiva definida y radialmente no acotada con respecto a la velocidad. Por lo tanto, déjenme definir la energía potencial deseada como la energía potencial del robot que depende de la posición más la energía potencial del control que depende de la posición deseada y de la posición virtual del control. Y déjenme que como pauta de diseño tengamos que la energía deseada tiene que ser, la energía potencial deseada tiene que ser una función que sea positiva definida y radialmente no acotada con respecto a Q tilde. Con respecto a Q tilde. Entonces, eso es por ahora lo que tenemos que hacer. Tenemos que hacer que, como paso número 1, que la función de energía deseada, potencial deseada, sea positiva, definida y radialmente no acotada con respecto a Q tilde. Entonces, la primera opción y la opción más simple de todas ellas es: debido a que la función de energía potencial del robot tiene, ya lo habíamos visto y lo hemos dicho muchas veces, tiene múltiples lugares en donde vale 0, entonces, como primera instancia, ¿por qué no la cancelamos? Entonces, como segunda pauta de diseño, hacemos que la energía del controlador sea igual a menos la energía de la planta, o sea, menos la energía del robot. ¿Para qué? Pues con este diseño que llevamos, lo que tenemos es que la energía potencial deseada vale 0 hasta ahora. ¿Por qué? Porque si sustituimos en esta ecuación lo que va valiendo la energía potencial del controlador, pues ahora tenemos la energía potencial del robot menos la energía potencial del robot, por lo tanto hasta ahorita vale 0. ¿De acuerdo? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es definir cómo tiene que ser el siguiente término de la función de energía potencial para que sea positivo definido y radialmente no acotado con respecto a Q tilde. Y
la función más simple, una de las funciones más simples que podemos utilizar es una cuadrática con respecto a Q tilde. La cuadrática con respecto a Q tilde, pues es positiva definida y radialmente no acotada con respecto a Q tilde. ¿De acuerdo? Ahora, esa función cuadrática que nosotros vamos a usar, pues tiene una relación física directa con el robot. Y esa relación física con el robot está determinada por la energía que almacena un resorte lineal entre la posición en donde está el robot y la posición deseada donde quieres que vaya el robot. Entonces, supongan que yo tengo una cadena cinemática por aquí, que es el robot, y ese robot, en el efector final, yo le pongo un resorte físico hacia la coordenada QD. Ese resorte físico tiene una constante de rigidez, déjenme ponerla P de proporcional, estrictamente positiva. Entonces, con esta constante de rigidez, la energía que almacena un resorte lineal es igual, la energía que almacena el resorte es igual a 1/2 de esa constante de rigidez P multiplicado por el desplazamiento que hay entre la posición de reposo del resorte, o la posición a donde quieres ir, y el lugar en donde está el resorte, el lugar físico donde está pegado el resorte. Y entonces eso es Q tilde al cuadrado. O, dicho de otra forma, 1/2 de la posición del robot menos la posición deseada al cuadrado. ¿De acuerdo? Esto es por la ley de Hooke. Bueno, pues, si utilizamos esa analogía física para poder diseñar nuestra función de energía potencial, pues entonces agregaríamos el término más 1/2 de la constante de rigidez del resorte, iba a poner K, estoy acostumbrado a poner K, voy a poner P de proporcional, multiplicado por el cuadrado de Q tilde. ¿De acuerdo? Entonces, la energía deseada, que es igual a la energía del robot más la energía del control, con esta energía del control, pues vale 1/2 de P por Q tilde al cuadrado. Y entonces, esa función 1/2 de P por Q tilde al cuadrado es positiva definida y radialmente no acotada con respecto a Q tilde. ¿De acuerdo? Por lo tanto, si la definición de la energía del control es esta que tengo aquí, pues entonces la energía total deseada va a ser igual a 1/2 de Q punto transpuesto M de Q por Q punto más la energía del robot más la energía potencial del control, que es función de la posición deseada y de la posición del control. Y utilizando la definición de lo que vale la energía del control, pues esto es igual finalmente a 1/2 de Q punto transpuesto de M de Q por Q punto más 1/2 de P por Q tilde al cuadrado. Y entonces, esta función de energía con respecto a Q tilde y a Q punto es positiva definida y radialmente no acotada. Ya cumplimos con la primera condición. Esta función de energía ya es positiva definida y radialmente no acotada. Finalmente, ¿cuánto vale nuestro controlador? Pues nuestro controlador vale tau, lo mismo de siempre, cuando podemos inyectar amortiguamiento directamente en las coordenadas del robot, el gradiente de la función de disipación menos el gradiente de la función de energía potencial del control. Y entonces, para nuestro caso, ¿cuánto es eso? Pues como yo ya les definí cuánto vale la energía potencial del control, pues entonces tengo que esto es el gradiente de la función de disipación menos el gradiente de la potencial del control. Y la energía potencial del control lo tengo en la ecuación que está aquí circulada o cuadriculada en rojo. Y entonces eso es menos
Bueno, tenemos un menos, un negativo aquí afuera. Tenemos un negativo aquí afuera y recuerden que es menos la energía potencial del control, por lo tanto menos con menos más el gradiente de U en la energía potencial del robot, y luego este menos con el positivo es un menos el gradiente con respecto a Q de la función 1 medio de P por Q tilde al cuadrado. Entonces aquí menos el gradiente de 1 medio de P por Q tilde al cuadrado. Y entonces continuando, esto es menos el gradiente con respecto a la disipación. Recuerden que esto es G de Q. Y este término de aquí, el gradiente de la cuadrática, pues no es otra cosa más que P por Q tilde. ¿De acuerdo? Me falta por definir cuánto vale la función de disipación. Otra vez, como ya lo habíamos visto en clases pasadas, la función de disipación, una de las funciones de disipación más simple de todas ellas, es una función de disipación cuadrática. Por lo tanto, si yo tomo como la función de disipación de Rayleigh un medio de una constante d, en donde esa constante d es una constante positiva, obviamente, multiplicado por la velocidad al cuadrado, pues entonces este gradiente se va a transformar en la constante por la velocidad, y entonces este controlador lo puedo escribir como menos la constante por la velocidad más g de q menos p por q tilde, y reescrito de otra forma es g de q menos p por q tilde menos d por q punto. Este es nuestro primer controlador diseñado por Moldeo de Energía, y este controlador no es otra cosa más que un controlador que tiene una parte proporcional más una parte derivativa con una compensación, con una cancelación de la gravedad. Entonces, este primer controlador diseñado por Moldeo de Energía cancela la gravedad, tiene una parte proporcional al error de posición y tiene una parte proporcional al error de velocidad. ¿Por qué una parte proporcional al error de velocidad? Dirán ustedes, si allí solamente está Q punto. Bueno, pues es que si yo tengo Q tilde, que es igual a la posición del robot menos la posición deseada, al pasar esto por la derivada, pues esto es equivalente a Q tilde punto, y esto es equivalente a Q punto menos Q punto deseado. Pero como estamos en regulación, Q punto deseado vale 0. Por lo tanto, Q tilde punto es igual a Q punto. Entonces, esta es una parte proporcional al error de posición y esta es una parte proporcional, es una parte con respecto a la derivada del error de posición. Por lo tanto, este es un controlador que nosotros lo llamamos PD más cancelación de gravedad. Bien, ya tenemos con esto definido nuestro primer controlador. Ahora, quedan diferentes preguntas por resolver. La primera de ellas es, ¿cómo queda la dinámica del control? Entonces, la primera pregunta es, ¿cómo queda la dinámica del control? Bueno, pues recordemos que, como diseño, dijimos MC valía 0, por lo tanto, la energía cinética del control vale 0. ¿De acuerdo? Eso por un lado. Por otro lado, tenemos que la energía del control es igual a menos la energía del robot más 1 medio de P por Q tilde al cuadrado. Y recordemos que la ecuación dinámica del control es de la forma mc por teta 2 puntos más gradiente de función de disipación con respecto a la velocidad del control más la parcial con respecto a teta de la energía del control, y esto es igual a 0.
Esa es la dinámica Euler-Lagrange del control. Para nuestro caso, MC vale 0, por lo tanto este término se va. Observen que, como por la definición que nosotros tenemos de la energía potencial del control, no hay ninguna dependencia con respecto a teta. Tenemos dependencia con respecto a Q, tenemos dependencia con respecto a Q tilde, por lo tanto con respecto a Q. Pero entonces no hay ninguna dependencia con respecto a teta, por lo tanto la parcial de esa función de energía del control, potencial del control, con respecto a teta, vale 0. Por lo tanto, hasta ahorita nos queda gradiente de disipación del control igual a 0. Entonces, como ya no nos queda ninguna dinámica extra del control, pues lo que es factible hacer es que la disipación de Rayleigh del control valga 0, para no complicarnos la vida y no tener un término residual por aquí. Por lo tanto, tendríamos 0 igual a 0, por lo tanto no tendríamos ninguna dinámica del control. Por lo tanto, este es, como se puede ver, un controlador estático. Esta ecuación de aquí es un controlador estático. ¿Qué significa? Significa que ese controlador no tiene una dinámica. Es un controlador por realimentación de estado. Yo mido cuánto vale el estado del robot, o sea, la posición del robot, la velocidad del robot, y con eso hago unas operaciones algebraicas, multiplicaciones en la parte proporcional y en la parte derivativa, y evalúo unas funciones senos, cosenos en el vector de la gravedad, y yo les puedo decir cuánto vale el control. Solamente con operaciones algebraicas. No hay ninguna dinámica en este control. Entonces, solamente con operaciones algebraicas yo les puedo decir cuánto vale el control, tomando como entrada el estado del robot. Y entonces por eso a este lo llamamos un controlador por retroalimentación de estado estática. Este es un controlador estático. Bien, entonces ya tenemos resuelto el problema de la dinámica del control. ¿Cuánto vale nuestra dinámica de lazo cerrado del robot? Pues la dinámica de lazo cerrado vale m, la matriz de inercia, multiplicado por la aceleración, más Coriolis, que depende de la posición de la velocidad multiplicado por la velocidad, más vector de gravedad, igual a control. Y el control que acabamos de diseñar es igual a, cancelo la gravedad, pongo una parte proporcional al error de posición y tengo una parte derivativa con respecto al error de posición, o sea, de Q punto. El lazo cerrado, por lo tanto, es M de Q, Q dos puntos, más C, Coriolis, más D, Q punto, más P, Q tilde, igual a 0. ¿De acuerdo? Escrito esto en variables de estado, o sea, tomando como x1 igual a Q tilde y x2 igual a Q punto, puedo elegir otra variable de estado. La otra variable de estado que puedo elegir es x1 igual a la posición en lugar de igual a Q tilde. Pero no me conviene. ¿Por qué? Porque lo que yo quisiera probar es estabilidad del origen de estas variables de estado. O sea, yo quiero, dado el vector x que está compuesto por x1, en este caso tiene dos elementos, x1, x2, de esto obviamente es de dimensión 2n, porque x1 tiene dimensión n y x2 tiene dimensión n, por lo tanto x es de dimensión 2n. Yo lo que quiero probar, lo que estoy interesado en asegurar, es que x igual a 0 es globalmente asintóticamente estable. Eso es lo que yo quiero probar para esta dinámica del lazo cerrado. Entonces, si hubiera elegido otras coordenadas de estado, por ejemplo x1 igual a q, pues entonces x igual a 0 no sería globalmente asintóticamente estable, sería x menos x deseado y igual a 0 globalmente asintóticamente estable. Pero
Para hacer las cosas más fáciles, pues tomamos este cambio de coordenadas de estado, para escribir esta dinámica en dinámica de estado, en espacio de estados, y entonces voy a tener x.1 igual a x2. ¿Por qué x.1 igual a x2? Pues porque x.1 es igual a q tilde punto, pero ya vimos que x.1 como que q tilde punto es igual a q punto, y por lo tanto esto es igual. x2 es igual a x.1, por lo tanto x.1 igual a x2. x.2 es igual a menos, voy a factorizar un negativo de aquí, de pasar el x.2 es igual a q2 puntos, pero entonces factorizo q2 puntos de esta ecuación, y entonces voy a tener menos la inversa de la matriz de inercia evaluada en x1 más q deseado. ¿Por qué x1 más q deseado? Pues porque x1 más q deseado es igual a q. ¿Están ustedes de acuerdo? Ojalá que sí. Entonces, menos la inversa de la matriz de inercia, que multiplica a ¿quién? A Coriolis evaluado en q, por lo tanto en x1 más q deseado, en velocidad, por lo tanto x2, multiplicado por velocidad, por lo tanto x2, más disipación, por lo tanto x2, más proporcional al error de posición, por lo tanto x1. Y ese es nuestro lazo cerrado escrito en variables de estado. Entonces, ¿cuáles son los puntos de equilibrio de esta ecuación de estado? Pues los puntos de equilibrio son x2 igual a 0 de la primera ecuación, y de la segunda ecuación, pues como tengo x.2 igual a 0 y x2 igual a 0, voy a tener menos m a la menos 1 función de x1 más qd multiplicado por Coriolis multiplicado por x2, pero x2 vale 0, por lo tanto 0. D por x2, pero x2 vale 0, por lo tanto 0. Y p por x1, por lo tanto p por x1 igual a 0. Ahora, como la matriz de inercia tiene inversa, de hecho es esta, pues la inversa de la inversa es la matriz de inercia, por lo tanto premultiplico por el menos la matriz de inercia esta ecuación y divido entre p, y entonces voy a tener que esto es equivalente a x1 igual a 0. Y el punto de equilibrio único es x1, x2 igual a 0. ¿De acuerdo? Ahora ya tengo un único punto de equilibrio. ¿Por qué? Porque eliminé los componentes de la gravedad. Entonces, tenemos un único punto de equilibrio. La pregunta es, ¿ese punto de equilibrio será estable? ¿Será asintóticamente estable? ¿Qué puedo decir de ese punto de equilibrio? La respuesta es, vayamos a lo que sabemos. Sabemos utilizar Lyapunov, sabemos utilizar Lasalle. Este lazo cerrado es un lazo cerrado autónomo, por lo tanto podemos utilizar Lasalle, debido a que este lazo cerrado es autónomo. ¿De acuerdo? Entonces no necesitamos construir una función estricta de Lyapunov para poder asegurar convergencia asintótica. Con que tengamos una función que sea positiva definida y radialmente no acotada, cuya derivada sea negativa semidefinida, con eso podemos invocar el teorema de invarianza de Lassalle para ver cuál es el conjunto invariante más grande donde viven las trayectorias. Como función de Lyapunov voy a elegir la energía deseada. Entonces, como función de Lyapunov voy a elegir la energía deseada. Y la energía deseada, recuerden lo que era. La energía deseada era la cinética del robot más la potencial deseada. Y esto era escrito en variable de estado, un medio de x2 transpuesto matriz de inercia que depende de x1 más qd por x2 más un medio de p por x2 por x1 al cuadrado. Esta función es positiva definida y radialmente no acotada con respecto a x1 y a x2. Entonces, ¿cuánto vale su derivada? Pues su derivada vale un medio de x2 transpuesto m de x1 más q2 más qd, perdón, la derivada de esto por x2
más x2 transpuesto por m de x1 más qd por x punto 2 más la derivada de 1 medio de p por x1 al cuadrado, pues no es otra cosa más que p por x1 transpuesto por x punto 1. Y entonces, ¿cuánto vale todo esto? Pues esto vale 1 medio de x2 transpuesto m punto x2 más, voy a utilizar lo que vale x punto 2. ¿Y cuánto vale x punto 2? Ah, pues yo ya lo sé del lazo cerrado. Aquí está lo que vale x punto 2. Entonces voy a utilizar eso en la derivada y voy a tener, observen que la inversa de la matriz con la matriz se hace la identidad, por lo tanto voy a tener, en lugar de un positivo voy a factorizar el negativo y entonces voy a tener menos x2 transpuesto que multiplica a Coriolis por x2 más p por x1 más d por x2, y voy a tener este término de aquí, pero este término de aquí lo voy a escribir como x punto 1 es x2, pues lo voy a escribir como x1 transpuesto por x2. ¿De acuerdo? Entonces, siguiente paso, factorizo x2 por aquí, por la izquierda y por la derecha para este término de aquí y para este término de acá. Utilizo la propiedad de pasividad. Recordemos que la propiedad de pasividad dice que q punto transpuesta multiplicado por m punto menos 2 veces c post multiplicado por q punto vale 0. Como x2 es q punto, pues entonces lo puedo factorizar y entonces voy a utilizar esta propiedad de pasividad y estos términos de aquí se van a ir con la propiedad de pasividad. Por lo tanto, b punto me va a quedar que es igual a menos x2 transpuesto multiplicado por px1 más dx2 más px1 transpuesto x2. Observemos que este término de aquí es positivo de este término de aquí. Por lo tanto, se aniquilan esos dos términos y entonces la derivada no es otra cosa más que menos d por x2 al cuadrado. Esta es una función negativa semidefinida y es negativa semidefinida porque no tenemos información de x1 y es negativa semidefinida porque vale 0 cuando x2 vale 0 y para todos los otros valores de x2 vale un valor negativo. Entonces, construimos el conjunto invariante más grande donde viven todas las trayectorias, esto es de tamaño 2n, que hacen que la derivada de la función candidata de Lyapunov sea 0. ¿Y allí quién vive? Ah, pues allí vive x2, el primer término que vemos es x2 igual a 0. ¿De acuerdo? ¿Y eso por qué? Pues como tenemos que b punto es menos d por x2 al cuadrado, pues entonces eso vale 0 solo cuando x2 vale 0. ¿De acuerdo? Esto implica que allí en ese conjunto, para que x2 siga permaneciendo igual a 0, siga permaneciendo ese conjunto, x punto 2 tiene que ser igual a 0. Y entonces, de la dinámica del lazo cerrado, recordemos cuánto vale la dinámica del lazo cerrado, con x2 punto igual a 0, con x2 punto igual a 0, tenemos esto vale 0, con x2 igual a 0 tenemos este vale 0, y por lo tanto, como la matriz de inercia es una matriz propia, tiene inversa, por lo tanto podemos premultiplicar y entonces esta ecuación igual a 0 implica x1 igual a 0. Por lo tanto, en el conjunto invariante más grande tenemos la trayectoria x1 igual a 0. Y es la única trayectoria que puede vivir allí. Por lo tanto, x igual a 0 es la única trayectoria que vive en el conjunto invariante más grande que hace que b punto sea igual a 0
Y entonces, por Lasalle, podemos asegurar que x igual a 0 es globalmente, asintóticamente estable. ¿De acuerdo? Y con esto, jóvenes, con esto terminamos el video, recordando que es el primer controlador que diseñamos en la clase. Este controlador, que está dado por cancelar el vector de gravedad, una parte proporcional a la velocidad y una parte, bueno, lo siento, lo seguí escribiendo en variable de estado, déjenme escribirlo con la velocidad. Este término es el término de disipación de la energía, y una parte proporcional al error de posición. Este primer controlador es el controlador PD más cancelación de gravedad. Me da gusto saludarlos. Nos vemos en la siguiente. Hasta luego.